¿Qué tal, Tiburón Sin? En el video pasado te había comentado que una de las maneras más sencillas para comenzar a invertir en la bolsa es invertir en un índice, que es prácticamente un conjunto de compañías que representan cómo va dándose la economía, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese sería el caso del S&P. Entonces, ¿cómo comenzarías a poder invertir en un índice? Quizás la manera más fácil sería de que comenzaras en un ETF. ¿Y qué es un ETF? Volvamos al ejemplo del S&P. Imagínate que una institución compra stocks de las compañías que cotizan en el S&P, las 500. A, a esa canasta se le conocería como una especie de fondo de inversión. Obviamente, si tú comparas la misma cantidad, sería una cantidad demasiado alta que tendrías que invertir inicialmente. Entonces, instituciones como estas lo que hacen es, de su canasta de 500 acciones, ellos te van a vender una pequeña partecita para que tú, en teoría, seas propietario de cada una de las acciones que cotizan en el S&P. A esto se le conoce como un ETF. Si te fijas, dije que se parece a un fondo de inversión, pero no es un fondo de inversión. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Un fondo de inversión es básicamente, en concepto, es lo mismo. Es una institución o una persona que compra un conjunto de compañías y que también les va a dar un valor y te va a permitir que compres una pequeña parte de su fondo de inversión. La diferencia con el ETF es que el ETF tú lo vas a comprar como si fuera una especie de stock. Entonces, durante el día, digamos que en la mañana tú compras 500 acciones del S&P y para mediodía dices, ok, su valor subió y yo me quiero salir, quiero vender. Podrías hacer eso con un ETF, pero con un fondo de inversión no, porque el fondo de inversión va a estar haciendo transacciones internamente, pero el valor de compra o el valor de venta se va a poner hasta el final del día. Entonces, si tú quisieras vender tu fondo de inversión, tendrías que esperar hasta el final del día para poder hacer una transacción, mientras que en el ETF la podrías hacer durante todo el día. Esa es la principal diferencia. Bueno, y regresando a los ETFs, ¿cómo compraría yo un ETF? Un ETF te va a aparecer en una lista como si fuera un stock. Entonces los puedes comprar en aplicaciones donde puedes comprar y vender stocks, ya sea por ejemplo de tu banco si te ofrece esa opción, o aplicaciones como Robinhood, Webull, etcétera. Entonces lo que tú vas a hacer es, te vas a meter a la aplicación, vas a buscar el ETF que te interesa, le vas a dar trade, comprar y listo. Ya con eso eres dueño de un ETF. Y para venderlo pues es simplemente como un stock. Igual, trade, vender y se acabó. Así de sencillo. Y aquí es donde comienza la parte un poco más complicada de los ETFs. Cuando comiences a buscar ETFs te vas a dar cuenta que al menos en Estados Unidos hay cerca de 2.400 ETFs, al menos para la fecha de agosto del 2020. Y en nivel global están alrededor de los 5.000 ETFs. Entonces va a ser un poco abrumador tu primera experiencia con los ETFs, pero la parte positiva es de que muchos de estos ETFs los puedes categorizar en ciertas maneras. Se van a enfocar principalmente en cosas como bonos o enfocados en stocks, mercados, industrias, etcétera. Entonces ahorita voy a puntualizar un poco más cuáles son cada uno de estos. Comenzando con los ETFs de bonos, como su nombre lo dice, pues son bonos principalmente. Esto es prácticamente deuda que va a ser de compañías, principalmente de gobierno, como cosas de bonos de deuda municipal, proyectos, etcétera. Entonces este tipo de ETFs son relativamente seguros y confiables porque el gobierno siempre tiende a pagar esas deudas. Para mí este tipo de bonos es muy aconsejable para personas que no son muy adversas al riesgo, que si di por ejemplo que tú ya estás, no sé, en tus 40, 50 años y ya no quieres arriesgar tanto, este tipo de bonos son muy adecuados para ti porque quizás no te van a dar los mejores rendimientos, pero es muy seguro que no les vas a tener ninguna pérdida. Otro tipo de ETFs son los ETFs de industrias. Estos se van a especificar en sectores como por ejemplo sectores en tecnología, bancos, petróleo, gas, etcétera. Van a ser prácticamente como de nicho. Estos son muy adecuados como para tu diversificación, porque por ejemplo ahorita que con toda esta situación del COVID,
quizás los bonos de transporte o los que tienen que ver un poco con los recursos naturales de transporte, como serían los de petróleo, los de gas, van a estar un poco a la baja. Pero los ETFs que están basados en tecnologías, porque ahorita estamos utilizando demasiado aplicaciones virtuales o para compra-venta, etcétera, ese tipo de ETFs vienen a la alza. Entonces mi recomendación es que tengas un mix de esos ETFs, al menos de cada sector en específico, para que durante el año algunos ETFs van a tener mejor valorización. Entonces mi consejo es que si por ejemplo ahorita que todo esto de la economía de, por ejemplo, en el transporte se está viendo afectado principalmente, es un muy buen momento para que compres ETFs que están basados, por ejemplo, en recursos que están enfocados al transporte, como por ejemplo el petróleo. Y por ejemplo en el verano, cuando la gente tiende a salir un poco más, dejan un poco la tecnología de lado, ¿no? Entonces es muy buen momento para que tú compres ETFs basados en tecnología. El siguiente tipo de ETFs son los ETFs de commodities. Los commodities vienen siendo los metales, como es el oro, la plata, etcétera, o los recursos como el petróleo. Mi consejo es que de estos ETFs de commodities no conserves tanto. Quizás, bueno, en mi caso yo tengo más o menos un 5% de todo mi patrimonio en commodities. Y la razón por la que lo tengo así es porque los commodities son prácticamente ETFs que no van a estar fluctuando demasiado conforme al tiempo, no te van a generar los mejores retornos, pero son una manera segura de mantener una especie como de flujo constante en dinero. Supongamos que ahorita que estamos prácticamente en una especie como de recesión, estos ETFs, por ejemplo el del oro, va a estar un poco a la alza. Entonces si yo tuviera que sacar dinero, podría vender mis ETFs de commodities en vez de vender mis ETFs de acciones que son un poco más de mejor valoración, y así yo no perdería tanto cuando estuviera vendiendo. Los siguientes son los ETFs de currencies o de moneda. Los ETFs de monedas son muy similares a los de commodities. Honestamente yo no les veo tanta diferencia. Mi consejo es de que si tienes ya ETFs de commodities, no metas tanto dinero en ETFs de currencies. Es prácticamente lo mismo. Y en lo personal, la economía, cómo se va dando en un país, o sea, un ETF de currency vendría siendo un poco similar a un ETF de stock que está basado en un índice de un país en específico. Obviamente con la diferencia de que el ETF basado en un stock va a ser mucho más riesgoso, pero te va a poder dar más rendimientos, y el ETF de currencies va a ser mucho más estable. Eh, para mí estos ETF sigo sin entender exactamente para qué existen, pero mi consejo es de que si ya tienes ETFs de commodities, simplemente no compres más ETFs de currencies. Conforme tú te sientas más cómodo. Hay personas que están más cómodas comprando dólar que comprando oro. Entonces ahí es donde tú vas a elegir qué tipo de ETFs comprar. El siguiente son los ETFs de stocks. Estos ETFs creo que son los más interesantes porque son los que te pueden dar mejor retorno de tu inversión sin que tengas que arriesgar tanto. El ETF de stock es prácticamente eso, están basados en stocks de compañías. Aquí es donde vas a encontrar, por ejemplo, ETFs que tienen acciones de Amazon, acciones de Google, acciones de todas las compañías grandes, sin que tú te tengas que arriesgar tanto o sin que tengas que meter tanto dinero en una inversión inicial. Estos ETFs son muy buenos porque a la larga te van a dar un buen rendimiento. Tienden a ser más riesgosos obviamente porque como cualquier compañía que va comenzando tiene la posibilidad de irse a la quiebra. Entonces tienes una posibilidad un poco más alta de que pierdas tu dinero que por ejemplo un ETF de bonos, que como ya lo había comentado es prácticamente un instrumento de deuda de gobierno. Entonces es más probable que ese bono se pague que a que una compañía no quiebre. Nada más para hacer un paréntesis, estos ETFs de stocks, a pesar de que sí una compañía se podría ir a la quiebra, recuerda que son compañías establecidas. Estás hablando de compañías como nuevamente Amazon, Google, Coca-Cola, que son empresas que han estado demasiados años en el mercado
y que tienen una muy buena capitalización. Entonces la posibilidad de que una de estas compañías se vaya a la quiebra existe, obviamente, como en cualquier empresa, pero es muy poco probable. Las últimas dos categorías que me gustaría hablar son los ETFs inversos y los ETFs de apalancamiento. Los ETFs de inversos, para dejarlos en palabras un poco sencillas, son esos ETFs que van a hacer dinero cuando el mercado está a la baja o cuando está perdiendo. Eso lo hacen mediante contratos de compraventa a corto plazo. Prácticamente lo que hacen es venden un poco antes de que el mercado caiga, y cuando el mercado ya cayó, ellos compran de nuevo y así van generando una especie como de profit. Esto es en palabras muy sencillas, es un poco más complicado que eso, pero creo que si me meto en detalles un poco más técnicos se va a hacer un poco difícil de explicar. Pero bueno, quédate con esa idea de que cuando el mercado va a la baja, los ETFs inversos van a hacer que tú puedas seguir sacando dinero. Y cuando el mercado va a la alza, obviamente todos los ETFs van a hacer dinero, pero hay ETFs de apalancamiento. Los ETFs de apalancamiento lo que hacen es prácticamente piden prestado dinero, hacen pequeños contratos y apalancan su posición en compras o en ventas de cualquier tipo de acción. Entonces, mediante más dinero prestado pueden generar más retornos. Entonces, estos tipos de ETFs, supongamos que por ejemplo tienes un ETF que está basado en el Nasdaq, que genera, no sé, $10 de ganancia. Un ETF de apalancamiento te podría generar hasta 3 veces más ese retorno, o sea, te podría generar $30. Obviamente, a mayor rendimiento también hay más riesgo, ¿no? Entonces, nada más ten en cuenta que estos ETFs sí suenan muy ideales, y quizás aquí lo que te vas a preguntar es si existen esos ETFs de apalancamientos, porque no todos son de apalancamiento, ¿no? No es tan sencillo, porque si esos ETFs o si por ejemplo el mercado tiene una tendencia a la alza, pero de repente sucede algo y el mercado baja, esos ETFs también van a perder 3 veces más. Bueno, estas son las principales categorías de los ETFs. Obviamente existen más, pero estos creo que son los con los que podrías comenzar a realizar un portafolio en base a los ETFs. Si te gustaría saber más, o si te gustaría que hiciera un video respecto a los ETFs y cómo generar un portafolio basado solamente en ETFs, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias, Tiburoncín. Nos vemos hasta la próxima.